las sesiones del aula de pacientes. En el día de hoy les vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Mi nombre es Antonio García Quintana, soy cardiólogo en este hospital y trabajamos en la unidad de insuficiencia cardíaca. Y me acompaña Elvira Martín Bou, que es enfermera de la unidad de insuficiencia cardíaca y que les hablará de cómo tenemos que cuidarnos después de un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no es una enfermedad en sí, es un síndrome que está ocasionado por numerosas enfermedades. Podría decir que infinidad de enfermedades, porque muchas patologías pueden derivar en insuficiencia cardíaca. Por tanto, ningún paciente o muy pocos pacientes se parecen entre sí. Los pacientes son muy diferentes unos a otros y, por tanto, cuando te diagnostican insuficiencia cardíaca y tienes a algún conocido que tiene insuficiencia cardíaca, no tienes que hacer lo mismo que hace esta otra persona, habrá cosas diferenciales. Sin embargo, habrá muchas otras cosas que son comunes al síndrome y que son cuidados que son comunes a todos los pacientes con este diagnóstico, y es lo que abordaremos en esta sesión. En este gráfico que ven aquí, que trato de ejemplificar la continuidad asistencial en el manejo de la insuficiencia cardíaca, lo que quiero dar a entender es que el manejo del paciente es multidisciplinar. Una vez el paciente ingresa y se produce el diagnóstico y se confirma, por tanto, el diagnóstico y se empieza el tratamiento, el paciente tiene que tener una continuidad asistencial con atención primaria y con la unidad de insuficiencia cardíaca para hacer un seguimiento estrecho, sobre todo en los primeros meses tras el alta hospitalaria, porque estos primeros meses tras el alta hospitalaria son los que se asocian a una mayor tasa de reingresos y a una mayor tasa de eventos cardiovasculares, ¿no? Descompensación de insuficiencia cardíaca sobre todo. Y por tanto debemos tener mucho cuidado en educar al paciente desde el momento del alta y en las primeras semanas tras el alta para que no tengamos una de estas descompensaciones. Las descompensaciones en insuficiencia cardíaca se asocian a un peor pronóstico y por tanto uno de los objetivos principales es evitar que el paciente reingrese porque vuelva a tener síntomas de insuficiencia cardíaca. Uno de los pilares fundamentales ahí es la educación, sino el que más importante es, aparte de, obviamente, la medicación, que en el momento actual tenemos el privilegio de tener muchísimas alternativas terapéuticas para los pacientes con insuficiencia cardíaca. No obstante, la educación sanitaria es fundamental en cualquier paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y es lo que trataremos de explicar a continuación, porque probablemente los pacientes más instruidos que mejor conozcan su enfermedad van a tener una mejor adherencia al tratamiento si se van a tomar el tratamiento de forma adecuada, y eso va a hacer que se traduzca en menos ingresos hospitalarios. Por tanto, la medicación es importante, pero el cuidado del paciente también lo es, y al final van asociados. Y a continuación voy a dar la palabra a Elvira, que les va a contar a grosso modo y para lo que son los pacientes en qué consiste la insuficiencia cardíaca y cómo nos cuidamos fundamentalmente en aquellos aspectos que digo que son más genéricos, sin profundizar en algunas etiologías que llevan a algún tratamiento o alguna consideración más particular. Buenos días. Vamos a seguir hablando de insuficiencia cardíaca que el doctor García ha presentado, y vamos a empezar por definirla como el problema de salud progresivo y crónico que es, en el que el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades de oxígeno y nutrientes del organismo. Esto no significa que el corazón no pueda trabajar, sino que necesita ayuda para poder hacerlo, para poder cumplir con su función. No está al 100%. El corazón es ese músculo que está trabajando siempre, está bombeando sin descanso la sangre para todo el organismo. Tiene que llevar todos los nutrientes necesarios a todas las partes del cuerpo, ¿no? Si hay diversas enfermedades, como dice el doctor, múltiple etiología, ¿no?, que hacer que este corazón esté más débil y entonces no puede bombear con normalidad. Algunas de estas enfermedades se pueden corregir, otras no. No obstante, en esta situación es importante la colaboración del paciente, el tratamiento adecuado, con el objetivo de mejorar los síntomas, aunque estos aparecen o desaparecen. De las causas más frecuentes para la insuficiencia cardíaca está la cardiopatía isquémica, todo lo que es anginas, infartos, todo eso.
La hipertensión arterial también. Pero existen otras causas, enfermedades en las válvulas del corazón, enfermedades en el músculo y enfermedades congénitas. Más causas, multicausal. La etiología es diversa. Es importante conocer la etiología para poder aplicar un tratamiento adecuado. Por eso dentro de él está el diagnóstico y la búsqueda de la etiología para intentar buscar el tratamiento más adecuado, y por eso la diversidad de las presentaciones y la diversidad de los tratamientos en la insuficiencia cardíaca. Hablamos de que es una enfermedad crónica. Como en las enfermedades crónicas hay sus picos y sus valles. Hay épocas en las que parece que está curado, comillas, y otras épocas en las que hay una descompensación y está peor. Se puede llegar a estas descompensaciones por diversos factores que hablaremos de ellos, que pueden llevar eso a una recaída o descompensación, como la estamos llamando en la insuficiencia cardíaca. Algunos de estos factores que llevan a descompensación: comer con demasiada sal, beber muchísima agua, dejar la medicación. Situaciones de infección, situaciones de anemia, situaciones en las que aparece arritmias con palpitaciones o angina. Las temperaturas extremas, muchísimo frío, muchísimo calor, también puede llevar a descompensaciones. Ciertos medicamentos, la toma de antiinflamatorios, de corticoides, de pastillas efervescentes, todo esto también puede llevar a una descompensación que se manifestaría, entre otras presentaciones, con una dificultad para respirar. Esta es la más típica, la disnea. Bien en situaciones de más esfuerzo, subiendo escaleras, subiendo cuestas, o en situaciones en las de reposo, que eso sería una situación grave, una situación para resolver de forma urgente. Más síntomas que aparecerían: pues la dificultad para dormir, despertarse por la noche con falta de aire, no poder dormir acostado. Estas situaciones son síntomas de que algo está pasando con el corazón, está en esa situación de insuficiencia cardíaca. Se hinchan los pies, los tobillos. Esto es como muy llamativo, ¿no? Los edemas en las piernas, normalmente desde los pies, pero también podría ser una retención de líquidos en abdomen o en los pulmones, ¿no? Que es más difícil de verlo, ¿no? Que se podría monitorizar con esto. El aumento inexplicado de peso nos debería saltar las alarmas de que algo está sucediendo. Ahora lo contaremos también. Aparece más fatiga, más debilidad muscular, también se manifiesta por esa falta de apetito. Todo eso pueden ser síntomas señales de una descompensación de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo diagnosticamos el síndrome de la insuficiencia cardíaca? Empieza por una analítica, seguimos con un electro y se van escalando pruebas. Un ecocardiograma suele ser fundamental, puede llegar a cateterismo, resonancias, dependiendo, y a partir de ahí pues escalando más pruebas, ¿no? Tratamiento. Aquí vamos a hablar de los cambios en los hábitos diarios, pues en estilo de vida, en dieta, en restricción de líquidos, en actividad física, obviamente medicación, y a partir de ahí hay otros tratamientos más avanzados y más específicos dependiendo de la etiología de la insuficiencia cardíaca. Pues puede ser necesaria cirugía, puede ser necesario implante de dispositivos, marcapasos, desfibriladores, otro tipo de asistencias más avanzadas, o incluso llegar al trasplante. Va a ser diagnosticada la insuficiencia cardíaca, va a ser beneficioso, le vamos a recomendar modificar, cambiar ciertos comportamientos que pueden ser perjudiciales, ¿no? para su salud. Evitar en la medida de lo posible o disminuir el café, evitar el alcohol, las bebidas gaseosas, suprimir el tabaco. Corazón y tabaco nunca se van a llevar bien, jamás. Intentar controlar el estrés.
Mejorar la dieta va a traer beneficios siempre. Hablando del corazón, siempre se van a hacer una serie de recomendaciones de dieta cardiosaludable, ¿no? Pero con el añadido, además, en la insuficiencia cardíaca, un poco controlar sal. Entonces, evitar comidas preparadas, alimentos enlatados, embutidos, mantequilla, margarina. Estos son alimentos con mucha sal escondida que no controlamos y que pueden sumar de una forma muy alta el volumen, la cantidad de sal que tomamos diario. Entonces, mejoraríamos eliminando todo esto, ¿no? La dieta, consejo siempre hacer los cambios de forma progresiva, de forma gradual. Siempre se va a llegar a mejores objetivos haciendo los cambios de forma progresiva que intentar llegar a la meta el primer día, ¿no? Una dieta equilibrada, sana y cardiosaludable son mensajes que se repiten. Siempre que hablamos del corazón y hablemos de cómo cuidar el corazón, vamos a hablar en estos términos, ¿no? de dieta equilibrada, sana y cardiosaludable, baja en grasas, pobre en sal, rica en verduras, frutas, legumbres, todo esto englobado en el término de un poco de dieta mediterránea, ¿no? Todo esto también llevará a controlar el peso. El sobrepeso no va a ayudar a que el corazón trabaje en condiciones más cómodas y de la misma forma una pérdida excesiva de peso también puede ser perjudicial en la medida en que se tiene que ser, poder llegar a la caquexia puede ser peligroso y que tendríamos que vigilar también las proteínas necesarias, ¿no? Hablábamos de control de líquidos y de sal, ¿no? Hay que controlar y moderar la cantidad de líquidos. Podemos hablar de un máximo 1,5 litros teniendo en cuenta zumos, sopas, café con leche, tal. En situaciones de descompensación, en situación de retención de líquidos, es muy probable que haya que dar instrucciones para bajar esa cantidad. Pero si no, pues es importante ser consciente de la cantidad de líquidos que se toman al día, ¿no? Y como costumbre saludable, utilizar sustitutos de la sal para sazonar las comidas, un poco recurrir a otro tipo de condimentación, ¿no? Hierbas, limón, en fin, alternativas un poquito a la sal para disminuir la cantidad de sal diaria. El ejercicio físico es fundamental, recomendable en la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo? Pues siempre con sentido común, moderado, controlado y adecuado a la situación del paciente. Tenemos una variedad de pacientes y en una situación como la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad progresiva, los estadios en los que se pueda encontrar cada paciente, pues imaginar, puede ser diversos, ¿no? Desde estar asintomáticos a tener una situación de una limitación absoluta a la actividad física, con lo cual adaptado a la situación del paciente, ¿no? Andar, nadar, ir en bicicleta, todo puede mejorar, puede ayudar a mejorar el músculo del corazón. Al final se trata de intentar ayudar al músculo del corazón. Con otros beneficios, controlar el peso y controlar el colesterol, que siempre va a ser recomendable cuando hablemos de todo lo cardio. Para la actividad física, vuelvo a decir, es muy importante el sentido común y no hablar de generalidades porque los estadios pueden ser muy diferentes desde el asintomático al que está con disnea en reposo. Esto quiere decir que no puede moverse de la cama. O sea, consejos: iniciar el ejercicio de forma progresiva, en una actividad en la que se encuentre cómodo. Progresivo quiere decir el primer día no corro la maratón. Cuidados con las temperaturas extremas, buscar horas del día adecuadas, no temprano, la tarde, mediodía, si hace mucho calor no. Siempre va a ser mejor ir acompañado en la medida en que la motivación, en fin, es importante. Establecer rutinas también, ¿no? Y hidratarse en la medida en que
tenemos control de líquidos, pues hidratarse antes y al final del ejercicio. Nombrar que la medicación que decía el doctor García en este momento es una herramienta importantísima en la insuficiencia cardíaca, y tenemos unos medicamentos que hace unos añitos no se tenían y que se tienen ahora, son súper importantes en el tratamiento, y importante tomarla en tiempo, en forma, no olvidarlo, y todo esto mejora al final, pues eso, se respira mejor, los tejidos están con mejor irrigación y posiblemente disminuya los reingresos. Ese es el objetivo de la medicación que se está pautando en la insuficiencia cardíaca en estos momentos. Al final, un poco cómo estamos en esta charla. ¿Cómo me cuido cuando me diagnostican insuficiencia cardíaca? Pues mensaje, no solo es la medicación, depende mucho de cómo se cuide el paciente, ¿no? Y al final son pequeños cambios en sus rutinas que ayudan a mejorar. Suprimir alcohol, tabaco, cafeína, una dieta baja en grasas y con poca sal, haciendo unos controles diarios, ¿no? Aquí tengo la hoja con la que nosotros manejamos a los pacientes para que se la lleven a su casa, en la medida en que diariamente se puedan tomar el peso, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. ¿Con qué objetivo? El peso tomado de forma diaria, al levantarse, después de orinar, en esa situación basal, y que nos sirve todos los días para monitorizar esa línea del peso que puede subir, bajar un poquito, y en la medida en que suba 2-3 kilos en 2-3 días, eso tiene que ser una alerta para el paciente, para decir, aquí está sucediendo algo, 2-3 kilos no son los que se engordan en 2 días, esto es retención de líquidos, hay que actuar. Ese es el entrenamiento que tenemos que conseguir para los pacientes. De la misma forma que se toma la tensión diariamente, para conocer en qué cifras está y poder actuar si esa tensión pasa a ser muy baja, tenemos episodios de hipotensión, o pasa a ser hipertensión, y necesitaría ajustes de medicación que habría que hacer. Más propósitos de abandonar el sedentarismo, hacer ejercicio de forma regular, alternando con momentos de reposo. Importante eso, si siento ahogo, me paro, descanso. No se debe llegar a la situación del sobreesfuerzo, del jadeo. Esa recuperación va a ser mucho peor que controlar el ejercicio y hacerlo de forma progresiva. Tomar la medicación tal y como ha indicado, las pastillas en estas situaciones son muy importantes, y organizarse alrededor de ellas. Pues si viaja, ser prevenido, en fin, si tiene algún problema con la receta, bueno, que no se puede abandonar la medicación, ¿no? Las medicaciones tienen ciertos efectos secundarios, como todas, que intentamos justamente eso, que se conozcan para poderlos controlar y saber manejarlos. Acudir a las visitas de médico y enfermera según los vamos gestionando, y reconocer esos signos de alarma ante los que hay que actuar, ¿no? Hinchazón de pies y piernas, dificultad para respirar, aumento brusco de peso, tos seca, tos al acostarse, pérdida de apetito, malestar general y cansancio. Todo esto, ante todo esto puede ser necesario contactar con nosotros, con el equipo, que bueno, no siempre estamos, o dependiendo de la gravedad, pues son situaciones en las que hay que reconocerse que es una situación para ir a urgencias, ¿no? Pero el entrenamiento en manejarse en casa, en el control del peso, en el control de las constantes, en la valoración de estos síntomas, es donde creemos que tenemos que ayudar al paciente para que se cuide ante el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pues aquí estamos. Muchas gracias.